Habíamos definido pastizales, pasturas, pasturas cultivadas. Y bueno, cuando nosotros hablamos de pastizales naturales, hablamos de lugares que tienen vegetación espontánea, vegetación propia del lugar, eh, vegetación que no se cultiva por el hombre, sino que se genera porque es la vegetación típica del lugar, dependiendo del clima, dependiendo del suelo. Y por más que decimos que es vegetación espontánea y por más que decimos que son pastizales naturales, cuando el hombre usa los pastizales naturales, por más que no pueda sembrarlos, los puede cambiar. Y los puede cambiar para mejor o los puede cambiar para peor. O sea, podemos tener cada vez más animales en un potrero o podemos llegar a no tener vegetación para alimentar los animales. Eso se llama manejo. Ese manejo lo tienen que realizar con conocimientos las personas que están involucradas en las producciones ganaderas. Veterinarios, agrónomos, propietarios, administradores, todos tienen que saber reconocer cómo es un pastizal natural, entenderlo, porque no se puede manejar una cosa sin entender, pero creo que me han escuchado durante todas estas clases que el hombre tiene muchas formas de influenciar sobre la naturaleza, que generalmente creemos que hacemos las cosas bien y cometemos muchos errores, pero hay cosas que hay que tener en cuenta. Cuando nuestros recursos son los pastizales naturales, o los queremos y los cuidamos, o nos quedamos sin nada. Eso se llama manejo. Vamos a ver un poquitito de lo que sería el manejo de la vegetación espontánea, muy resumido, pero con unos conceptos muy claves que ustedes tienen que recordar ahora y para toda su vida profesional. Cuando uno habla de receptividad, eh, la verdad que hay como una definición teórica de la receptividad, ¿no es cierto? Como la densidad máxima de individuos de una población que pueden llegar a vivir en un hábitat determinado. Capacidad de carga la venimos definiendo desde biología. Entonces, si yo tengo muchos recursos, la capacidad de carga va a ser mayor, pero a su vez va a estar regulada por la competencia, entonces los recursos son adecuados para la manutención de una cantidad determinada de individuos. Por arriba de eso no se pueden tener más individuos en un potrero porque está superada la capacidad de carga. Pero eso desde el punto de vista teórico sale una linda curva a donde al comienzo de una población el crecimiento de población es rápida porque los recursos son muchos, hasta que el crecimiento de la población se estanca porque los recursos solamente sirven para alimentar esos individuos y no más. Ahora, ¿qué pasa cuando uno habla de un sistema productivo? Bueno, ahí tenemos que ver que esa receptividad puede cambiar en el tiempo y en el espacio, porque los recursos, la disponibilidad de recursos puede variar por el agua, por ejemplo, por la estación. ¿Se acuerdan que cuando vimos climatografía vimos estacionalidad o distribución de las lluvias? Eso va a depender, o sea, va a influenciar la cantidad de recursos de forraje que yo tenga. La eficiencia individual del aprovechamiento de los recursos, y eso va a tener que ver con el tipo de especie que nosotros tengamos en el potrero. Y a su vez está relacionado a la edad y al sexo de los animales. Acuérdense cuando hablábamos de unidades o equivalencias entre diferentes animales y en diferentes categorías dentro de una especie, las equivalencias nos estaban diciendo qué cantidad de recursos aprovechan los animales de acuerdo a la especie y de acuerdo a la edad o el sexo. Y aparte la densidad de competidores, porque nosotros usamos un potrero, pero por ejemplo ustedes saben, en este lugar nosotros tenemos fauna silvestre que también se alimenta de los mismos recursos y a veces que daña los mismos recursos. Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la receptividad
de un lugar. Y por supuesto, no tenemos que dejar de lado al hombre, porque el hombre tiene objetivos de producción y el hombre tiene que aplicar recursos de manipulación de los recursos. Entonces, todo eso hace que en un sistema productivo, y volvemos a la vieja definición de sistema, ¿no es cierto?, un grupo de cosas que se interrelacionan, etcétera, etcétera, que aparte tienen el aporte de las decisiones personales del que los administra. Entonces, la receptividad tiene que ver con todo el funcionamiento del sistema. Cuando nosotros definimos la receptividad ganadera como la densidad óptima de animales que pueden mantenerse en un área determinada para permitir alcanzar determinados objetivos de producción y teniendo en cuenta las opciones de manejo disponibles. Esto es una definición bien productiva, ¿no es cierto? Porque tenemos los recursos, pero también tenemos objetivos marcados. No es lo mismo que yo te diga, tengo vacas y quiero tener un ternero por vaca por año, que tengo un ternero de recría y lo quiero llevar a 550 kilos. O sea, mi objetivo es totalmente diferente y ese objetivo va a tener que ver con los recursos. Entonces, esa receptividad ganadera en general va a estar relacionada a la cantidad de agua, al tipo de manejo, y de eso estamos hablando recién, al objetivo, si yo quiero kilos por animal o quiero animales por hectárea, es lo que les dije, engordo o hago cría. Las categorías que tenga dentro del lugar, la energía metabolizable, que sobre esto vamos a volver, porque es la calidad del forraje que yo estoy dándole y que pueda ser aprovechada como energía para producir la energía metabolizable dentro del animal. Y hay algunas cosas que tenemos que saber, que hay una restricción en la comida de los animales. O sea, generalmente un animal consume hasta el 3% del peso vivo y no puede seguir comiendo, ¿no es cierto? Así que hay una restricción también propia del animal. Por más hambre que tenga, hay un tope a lo que pueden comer. Ahora bien, cuando nosotros estábamos recién hablando de receptividad, estamos hablando de las características del recurso que el campo puede ofrecer. Pero hay otro concepto que se llama carga animal, ¿sí?, que no es la capacidad de carga, ¿sí? La capacidad de carga o la receptividad la podemos definir de una forma bastante paralela, pero cuando nosotros hablamos de carga animal, estamos hablando de la densidad animal que el hombre le asigna a un recurso forrajero. O sea, supuestamente el hombre, el que dirige, va a poner una cantidad de animales en un determinado lugar. Lo ideal sería que ese hombre o ese administrador supiera cuál es la receptividad, cuántos recursos tiene, porque si no, le va a poner una carga que no es la adecuada. Y cargas inadecuadas deterioran el recurso. La receptividad entonces tendría que redefinirse como la densidad máxima de animales que puede ser mantenida en un cierto nivel de producción sin deteriorar al recurso. O sea, una cosa es cuánto podríamos poner y otra cosa es cuánto debemos poner para mantener el recurso. Yo puedo poner animales que se coman todo y puedo deteriorar un potrero. Puedo poner animales que coman bien y que me dejen la posibilidad de recuperar el recurso vegetal. Entonces, la forma en que nosotros definimos una cosa tiene que ver con el conocimiento que tenemos de los recursos. Por eso siempre vuelvo al concepto con el cual empezamos la materia. El ambiente y el recurso más el hombre completa el sistema. Entonces, qué importante es saber manejar un recurso para poder manejarlo bien. Hay valores que nosotros usamos, materia seca, que ya lo definimos al principio de la materia, ¿no es cierto? Generalmente cuando uno determina lo que se llama qué cantidad de recursos disponible hay,
Ese recurso se mide a campo, se toman muestras y generalmente esa muestra al natural que se toma es secada y se determina el peso constante de secado y eso se llama materia seca. Quiere decir que nosotros sabemos, y ya lo vimos antes, y ya lo vimos en forrajes, que a veces los forrajes pueden tener gran cantidad de agua y a veces los forrajes pueden tener mucha menos cantidad de agua, como por ejemplo las pasturas espontáneas o los pastizales espontáneos de la meseta, ¿sí? Que a veces tienen muy poca agua en determinado momento de su ciclo, entonces la materia seca en proporción es alta. Y también saber que el consumo se mide por materia seca consumida o disponible y que va a depender de la categoría y del objetivo de la producción, como lo dijimos recién. No es lo mismo una vaca de cría en la cual, como ustedes ya saben, incluso podemos tomarnos el lujo de restringirle el alimento en un determinado periodo de su gestación a un animal que estamos tratando de engordar. Que si restringimos vamos a tener un efecto que después se traduce en el tiempo que necesitamos para la producción de kilos extras. ¿A dónde vamos con esto? Que si nosotros tenemos un pastizal natural o un pastizal que utilizamos con pastoreo, hay un concepto que se llama índice de cosecha. No lo busquen en internet en índice de cosecha de plantas cultivadas, porque les va a dar otro concepto. Quiero que me entiendan esto en pastizales naturales. ¿Cuánta biomasa se puede utilizar sin deteriorar el sistema? Eso sería el índice de cosecha que nosotros tenemos que aplicar. Si nosotros tenemos un pastizal natural y lo utilizamos en un 100% de la materia que vemos por arriba del suelo, no nos queda nada. ¿Y qué pasa? Nosotros estamos rompiendo de esa manera un ciclo de nutrientes, porque la planta tiene la parte de arriba, pero tiene la parte de abajo. Si yo no le doy la energía de extracción a la parte de abajo, no va a rebrotar, porque yo le consumí toda la parte aérea, no puede hacer ni fotosíntesis y no te puede dar energía. Entonces no voy a tener absorción ni de agua ni de nutrientes, no va a rebrotar. Entonces, el concepto es el siguiente. Tenemos que dejar sin consumir una parte de esas plantitas que yo tengo en los pastizales naturales. Cuanto menos tengo, más tengo que dejar en proporción. Cuanto mejor es la calidad forrajera y el volumen forrajeable de un pastizal natural, mayor proporción puedo consumir. ¿Sí? Recuérdense las formas de las plantas que les daba Paola y mentalicen qué porcentaje puedo consumir sin estropear, por ejemplo, el macollaje de las gramíneas abajo. Entonces, índice de cosecha es cuánto de la productividad primaria neta puedo usar sin deteriorar un sistema. Solo puedo usar un porcentaje. Si la consumimos todo, rompemos el ciclo de nutrientes. Y tenemos que saber que la productividad primaria neta de una planta tiene una parte aérea y una parte subterránea. Que la aérea solamente es autótrofa y que la subterránea necesita de la producción fotosintética de la arriba. Entonces, índice de cosecha, ¿hasta dónde tengo que permitir que los animales se coman un potrero? Y eso es una decisión que tiene que ver otra vez con el concepto de sistema. Es una decisión humana, influenciada por el lugar a donde estamos, la cantidad de pastizales naturales que tenemos, la cantidad de especies, la biodiversidad, el clima y la necesidad económica. Pero evaluémoslo bien, porque cuando se deteriora un pastizal, la recuperación es muy lenta o a veces nula.
Esto para mostrarles exactamente lo que les estuve diciendo recién. Cuando más kilos produce por hectárea y por año un pastizal, es mayor la proporción que puede ser utilizada. Cuando se produce muy poco, en realidad hay que usar muy poco para dejar que no se pierda de todo lo poco que tenemos. Por otro lado, hay otro concepto que es asignación de forraje. Y la asignación de forraje es algo que le corresponde a la persona que administra hacer el cálculo y saber cuánta asignación le va a dar a cada animal o a su lote. Entonces, es la materia seca que le ofrecemos y se puede calcular. ¿Por qué? Porque la asignación de forraje es el consumo individual anual, que eso se saca por tabla, por especie y por categoría, sobre el índice de cosecha. Entonces, nosotros sabemos qué cantidad tenemos de forraje, sabemos en base a eso qué porcentaje vamos a querer que los animales aprovechen, o sea, qué índice de cosecha vamos a aplicar, y sabemos cuál es el consumo individual anual. Si lo vamos a tener todo el año, tenemos que saber cuál es la asignación de forraje que nosotros le vamos a dar a cada animal. Entonces, la receptividad nosotros la podemos usar en base a eso que conocemos como materia seca, ¿no es cierto? La productividad primaria neta anual se obtiene mediante el corte de la biomasa, se seca y se sabe cuál es la producción de materia seca. El índice de cosecha se calcula por fórmula o por el gráfico que vimos recién, o estimamos en base a la cantidad de recursos que tenemos cuánto es lo que tendríamos que dejar en el campo y por lo tanto el resto es el índice de cosecha. Y el consumo individual animal por año es una cosa que está por tabla y por categoría. Entonces tenemos una fórmula en que la receptividad sería la productividad primaria neta anual por el índice de cosecha sobre el consumo individual anual. Pero fíjense qué bueno es lo que dice Goluccio, que es alguien que ha analizado esto y ha dado todas estas cifras y este debate sobre el consumo y lo que tenemos que dejar a campo, aparte de otros investigadores. Pero él dice que la matemática en realidad mejora la comprensión de estos conceptos, pero nunca reemplaza la observación a campo de animales y plantas. O sea, está genial, uno puede sacar por fórmula esto que estamos viendo acá de receptividad con la productividad primaria y lo que sabemos que consumen y lo que queremos que quede. Pero en realidad a campo nosotros vamos a saber el estado de un pastizal. Y eso es lo que tienen que aprender ustedes a leer si lo que van a hacer es un manejo de pastizales naturales. Cuando nosotros tenemos una oferta forrajera en un pastizal natural, tenemos que saber cómo está compuesta esa oferta forrajera. Uno mira, parece que fuera todo igual y sin embargo hay muchísimas plantas diferentes y la calidad forrajera de esas plantas es diferente. Hay plantas representativas y sumamente importantes en la alimentación de los animales por zona en cada pastizal natural. Y eso es lo que hay que saber estudiar para poder dar una recomendación sobre el uso de los pastizales. Entonces hay que conocer qué especies hay, la cantidad, la distribución de esas especies, la abundancia relativa que tenemos. También se debe clasificar si son anuales, perennes y qué ciclos tienen de crecimiento, porque a veces sabemos que la podemos utilizar en un solo ciclo y otras veces sabemos que la podemos utilizar más. Tenemos que saber cuáles son realmente las comidas, las que los animales consumen, y eso se puede obtener por observación a campo y también por análisis microhistológico, que es el análisis de las heces o las deyecciones que tienen los animales, a donde uno puede determinar qué plantas ha consumido por esas características que yo les voy a mostrar ahora cuando vemos el video de plantas tóxicas. Hay una parte de cómo estudiamos composición de la dieta de los herbívoros.
Y después, cuando sabemos qué consumen, hay que saber qué calidad tiene en diferentes épocas del año. En realidad eso es lo que nosotros hacemos, y esto es un ejemplo simplemente del tipo de cosas que nosotros buscamos a campo. Por ejemplo, buscamos determinada cantidad de especies y después las mandamos a analizar, y entonces nosotros sabemos la cantidad de proteína, la cantidad de fibras que tiene, la energía metabolizable que tiene, o sea, la energía utilizable para los animales. Entonces, con esta composición, nosotros podemos hacer un cálculo de receptividad no solamente en base al peso de pastura que tenemos, sino a la cantidad de energía que le estamos dando a los animales. Entonces, se usa principalmente en pasturas importantes y con gran aporte forrajero, como por ejemplo en la pampa húmeda, ¿no es cierto? Y lo que se calcula cuando uno utiliza la energía metabolizable aparte de la cantidad es el número de raciones que uno tiene en un determinado lugar. Y va a depender tanto de los recursos como de los requerimientos de los animales, ¿no es cierto? Por ejemplo, definimos ración como la cantidad de forraje requerido a diario por una unidad animal. Y les voy a poner un solo ejemplo. Si nosotros queremos saber cuánto consume una unidad vaca, tenemos 18.5 definido como megacalorías de energía metabolizable por día. Entonces, para calcular por el método del balance forrajero la receptividad, nosotros necesitamos conocer, por un lado, la productividad primaria anual. Por otro, tenemos que determinar el índice de cosecha. Tenemos que saber la composición del pastizal y saber la energía metabolizable por especie. Lo que estaba en el cuadro anterior es todo el proceso que nos lleva, aparte de las mediciones de la oferta forrajera a campo. Entonces, eso nos da la posibilidad de planificar los días de pastoreo, cuándo hay que cambiar los animales, o si tenemos que suplementar los animales porque no tenemos la energía metabolizable suficiente como para cumplir con el objetivo que nosotros queremos. Entonces, esa es la forma más completa de calcular la receptividad de un lugar, y que en realidad es bastante difícil y complicado de hacer, aparte de que lleva todo un proceso de muestreo y de análisis de muestra para tener los datos suficientes como para poder después poner los componentes de la fórmula. Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando uno está hablando de pastizales naturales es que los árboles y los arbustos también aportan a la dieta de los herbívoros, que es muy difícil de cuantificar, porque uno puede muy fácilmente ver lo que hay en el piso al nivel de plantas herbáceas, pero es muy difícil saber cuánto va a ramonear de un arbusto xerófito, ¿no es cierto? Cuántas chauchas de alpataco se comió, cuántas puntitas de lisium se comió. Y entonces es difícil de cuantificar. Ahora, es increíble la importancia que tiene en las zonas áridas y semiáridas. Nosotros hemos llegado a establecer que en algún momento el 50% de la dieta del animal es el consumo de arbustos, ¿sí? Esos arbustos además no los podemos destruir, hay que tener cuidado cuando uno quiere eliminar la parte arbustiva, porque ellos participan en la protección del suelo, participan en la protección de las otras especies herbáceas, y algo muy importante, sirven de sombra y refugio a los animales. Este es un ejemplo simplemente para que ustedes vean el tipo de trabajo que nosotros hacemos cuando les digo que hacer los cálculos por energía metabolizable es bastante difícil y engorroso. Esto es un campo real. Fíjense, cada color tiene un tipo de composición de vegetales diferentes, y nosotros acá tenemos para todos ellos qué composición tienen, pero aparte su calidad como energía metabolizable. Entonces nosotros podemos sacar la receptividad de estos potreros compuestos a su vez por diferentes sitios con diferente composición vegetal,
y poder saber exactamente cuánto tiempo vamos a tener los animales de acuerdo al objetivo que nosotros queremos. En este caso son para cría. Entonces se saca en qué época del año se utilizan cada uno de los cuadros de este campo y con qué receptividad, respetando el índice de cosecha que hemos elegido de acuerdo a el aporte en productividad primaria neta que tengamos por cada potrero. Simplemente para mostrarles que en realidad esas tablas que parecen tan simples nos han llevado todo este tipo de trabajo, desde el rastreo y la fotografía de especies, la identificación de las mismas, recorrer diferentes tipos de campo en diferentes lugares y saber cuál es el aporte de las plantas en los diferentes campos. Entonces, este es un tipo de trabajos que se hacen para poder establecer esquemas de pastoreo. O sea que si ustedes no lo van a hacer en los campos, porque esto por supuesto les va a llevar un tiempo interesante, se puede recurrir a la bibliografía, porque nosotros esto lo estamos haciendo para la zona del Valle Medio, o sea, se va a poder recurrir y en todos los lugares seguramente hay gente estudiando este tipo de cosas. Esto nos lleva a determinadas decisiones cuando manejamos un pastizal natural que muchas veces tienen que ver con cuidar determinadas especies que están desapareciendo por el mal uso, ¿sí? El sobrepastoreo, el uso en épocas no adecuadas hacen que algunas especies muy valiosas como esta, que es Leptocloa clinita, desaparezcan de los lugares. El hecho de pastorearlas fuera de su momento de regeneración vegetativa y reproductiva hace que se haya podido volver a la representación importante de esta planta en los pastizales. Entonces, esto es una forma también de estudiar y de cuidar los pastizales y de saber que el manejo hace que la composición y la calidad de los pastizales se pueda mantener, se pueda mejorar o se pueda deteriorar.